Seguramente cuesta mucho entender lo que siente una persona que se convierte, confío en que sí, su voluntad, en un punto de referencia para los demás. Cuesta mucho entenderlo. Recuerdo que el Papa Pablo VI, cuando hablaba ya al final de su vida, escribía una especie de testamento espiritual, decía que arriba siempre se está muy solo. Él se refería lógicamente a su propia persona, el Santo Padre Vicario de Cristo. Y cargar en la propia espalda con la responsabilidad de convertirse en un referente para los demás es demasiado peso. No creo que nadie lo pueda soportar. Y el que lo soporta es porque es tonto, un soberbio. Por ejemplo, Juan, nada menos que San Juan Bautista, del cual dijo Jesús que no había nacido ninguno más grande de mujer, Juan se quita del medio. Es decir, Juan lo que dice es: no me sigáis a mí. Yo soy uno que viene preparando el camino de otro. Yo soy un mandado. Y ni siquiera se compara con uno de los grandes, un Moisés, un Elías, un profeta. Yo soy un mandado. Y era San Juan. ¿A quién hay que seguir? Dice: yo vengo a preparar el camino del Señor. Hay que seguir al Señor. Recuerdo hace muchos años, yo era un joven seminarista y bueno, probablemente porque soy así, siempre he tenido problemas. En fin, en aquel momento el problema era relativamente importante porque no me consideraban suficientemente franciscano. Y un día recuerdo una conversación con el superior: ¿pero tú eres de verdad franciscano? Pues yo creo que sí. ¿Pero tú quieres seguir a San Francisco de Asís? Y yo le dije abiertamente, se debió de quedar el hombre muy impresionado, ¿no? Yo le dije, pues sinceramente no. Después de que se repuso del susto, ¿no?, me preguntó que por qué. Dije, yo quiero seguir a Jesucristo. Naturalmente quiero seguir a Jesucristo como le siguió San Francisco. Pero yo quiero seguir a Jesucristo. Y creo que esto es lo que tiene que estar en el alma de todos. Y es lo que hace San Juan. Y es lo que hicieron los santos. Nosotros seguimos a ¿quién? A Jesucristo. Porque nadie más, de verdad, nadie más es capaz de no decepcionarnos. Nadie más. Cuando uno conoce a una persona de una manera, puede ser que le idealices. Y cuando le conoces completo, ves que es un ser humano. ¿Y entonces qué pasa? Por eso, insisto, por eso San Juan Bautista dice: a mí no me sigáis. Yo no sé qué, no sé, defectos no sé si tendría, pero carácter seguro, porque tenía un carácter fuerte. A mí no me sigáis, a Cristo. Solo Cristo es perfecto. Solo Cristo es nuestro referente absoluto. Y todos los demás somos ayudas que nos damos unos a otros para seguir a este Cristo. Yo he recibido en mi vida una gran cantidad de ayudas. Soy deudor de muchísimas personas buenas, algunas realmente grandes. He tenido unos maestros excepcionales en todos los aspectos. Nunca les he seguido a ellos, he seguido a Jesús. Y ellos han sido para mí luces en un camino, referentes, tanto desde el punto de vista ideológico, maestros, como desde el punto de vista del testimonio. Pero nunca les he hecho un absoluto. Tuve de tantas cosas maravillosas que me han pasado, una etapa en que estuve 6 años con un gran sacerdote. Era el sacerdote más importante que había en España en ese momento, y yo era su discípulo, su amigo, su hijo, en fin, nos llamábamos con el mismo apellido. Él se llamaba José Luis Martín y yo Santiago Martín, porque el apellido es muy corriente. Él era José Luis Martín Descalzo. Durante 6 años, hasta que murió, trabajé con él, repito, mi maestro, mi amigo y mi padre espiritual. Pero yo le conocía, sabía cómo era, sabía que tenía un carácter que cuando se enfadaba, lo cual no pasa mucho a los españoles, y sabía cuáles eran sus defectos. Él se confesaba a veces conmigo. Yo sabía cuáles eran sus pecados. Jamás, nunca se me ocurrió pensar: me ha decepcionado, yo esperaba otra cosa, porque nunca le idealicé. Y él se encargó de que así fuera. A Jesús, seguimos a Jesús, solo a Jesús. Cuando esto no se hace,
más pronto o más tarde vendrá la crisis, porque descubres que esa persona no es de mármol, esa persona es de barro. Hoy chateaba con una franciscana de María de otro país a propósito de esto, bueno, y hablábamos sobre el mármol y el barro. No sé si os habéis fijado que nuestro Señor, cuando crea el mundo, hace al hombre de barro, no le hace de mármol, le hace de barro. Es decir, es el barro lo que utiliza. Sobre el barro, dice el libro del Génesis, echa su aliento. En el barro pone el alma del hombre en el barro, no en el mármol. Y muchas veces exigimos que esa persona sea mármol, perfecto. Pero tú no lo eres, pero lo exiges al otro. Y además muchas veces cuanto menos lo eres tú, más lo exiges al otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto, repito, pasa a todos los niveles. En el matrimonio, por ejemplo, con los padres. Les exiges perfección. ¿La tienes tú? ¿La tienes tú? Me ha decepcionado. ¿De quién es la culpa? ¿De él? ¿De ella? ¿Por qué? ¿Tiene defectos, pecados? Sí, pero no será también tuya. Porque has esperado algo que no te podía dar. Porque es un ser humano como tú eres un ser humano. Por eso, repito, hagamos siempre lo que han hecho los santos, de lo que hizo San Juan, lo que han hecho los santos. Seguir a Jesús. Él es el único que no nos decepciona. Yo admiro a la sabiduría y probablemente la santidad, pero desde luego la sabiduría de los cristianos de otras épocas. En esta época tan farisea en la que vivimos, esos cristianos eran más sabios que nosotros. Cuando vivían en épocas donde, por ejemplo, el Papa tenía amantes y tenía hijos, incluso, según parece, usaba el veneno para acabar con sus enemigos, el Papa, aquella gente seguía siendo católica. Imaginaos hoy en día si pasara algo así. ¿Y por qué? Es que no sabían. Mucha gente no sabría, no había televisión, no había internet, no había periódicos. Bueno, pero muchos sí que sabían, porque las cosas, sobre todo las cosas malas, corren enseguida. ¿Y por qué aquella gente seguía siendo católica con un Papa que era tan horroroso? Porque no seguían al Papa, seguían a Jesús. Así tenemos que hacer todos, seguir a Jesús. Es el único que no nos decepciona. Cuando Su Santidad el Papa Benedicto anunció que dimitía, fue una conmoción, seguramente algunos por lo menos lo recordaréis, tampoco ha pasado tanto tiempo. Cuando anunció que dimitía, se encargó los días que mediaron entre el anuncio, que fue un 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, hasta el día en que ejecutó el anuncio, que fue a finales de febrero, se encargó de repetir continuamente: la Iglesia la guía Jesucristo. La Iglesia no la guía el Papa, la Iglesia la guía Jesucristo. Y eso vale para todos. Es Cristo, no es el Papa, no es tal personaje, no es Cristo, es Cristo, es Cristo. Ahí es donde tenemos que mirar, ahí es donde tenemos que fijar nuestro camino. Seguimos a Cristo. Y todos los demás, lo único que podemos hacer es ser compañeros de viaje. Compañeros de viaje en este seguir a Cristo, ayudarnos unos a otros para que ese seguimiento de Cristo sea el mejor posible. Que así sea. De pie, por favor.